bienvenidos al estado de Chihuahua. En el norte de México, este es el estado más grande de los mexicanos. Hacia el norte, frontera con Estados Unidos, con Texas. Y hacia allá donde está ese obelisco, que nos va a mostrar el camino hacia Sinaloa y Durango. Tres de los estados tal vez más polémicos de este país. Las autoridades desplegaron un fuerte operativo policíaco apoyado por el Ejército y la Guardia Nacional, esto en el municipio de Monte Escobedo. Ahí se reportó el enfrentamiento entre integrantes del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a ir hasta ese obelisco y después les voy a mostrar al guardián que lo ha visto todo, para contarnos el chisme si de verdad esa historia es cierta o no. Ese guardián está aquí en la montaña, pero primero les quiero mostrar algo que está un poco alucinante del asunto. Vamos para el obelisco. Todo esto es zona de grandes cañones y desde ese obelisco vamos a ver el cañón más profundo de este pedacito aquí en Chihuahua de la región. Hemos llegado al obelisco de Chihuahua y tiene allá arriba un águila vigilando el sol, calentándonos en el mediodía, porque toda esta tierra aquí es casi que desierto con montañas, algunos bosques, alguna vegetación aquí y allá, pero el look es así, seco, como lo vemos. Vamos a meter por aquí. Allá pasó una moto, es que casi no pasan ni carros. Casi me caigo, vea. Y hemos llegado al obelisco, véalo. Estamos de frente. Pero yo no sé si ustedes notan algo extraño. Voy a mostrar bien de cerca. A ver si de pronto los que ya vieron de qué estoy hablando se dieron cuenta. Este obelisco está lleno de huecos de bala. Vea, todo esto son huecos de bala a todo lo largo del mismo obelisco. Y eso que por aquí no está tan grave el asunto. Si le damos la vuelta por aquí, en esta parte sí es súper clarito, vea. Y eso va hasta bien arriba. Todo en justo este punto exacto donde estoy de pie, mirando el cañón más profundo aquí en Chihuahua. Como les decía, pues aquí en Chihuahua es casi que todo desierto. Pero vea que tenemos montañas muy verdes. Llegar hasta allá abajo representa mucho tiempo manejando. La parte más profunda ya estaríamos como a unos 400 metros con respecto al mar. Y donde nos vamos a quedar es un hotel allá arriba a 2200 metros con respecto al mar. Para que se den una idea de todo lo que vamos a subir y bajar. Y si no estoy mal, hacia allá queda Durango y hacia allá queda Sinaloa. Sinaloa es muy popular, ¿no?, en los medios de comunicación, en las noticias, en los noticieros, por ser uno de los estados más peligrosos de aquí de México. Y este es un punto pues muy polémico por eso mismo, porque aquí se encuentran tres estados que tienen dificultades en esos temas de narcotráfico, de control de territorios y de violencia. Y si no, que lo diga el obelisco, que está lleno, pero repleto. Vea eso, increíble, ¿no? Todos esos puntos negros hasta arriba son huecos de bala. Entonces vamos a hacer a partir de este momento un pequeño recorrido para conocer este lugar de México que es tan poco explorado por muchos. El estado de Chihuahua, el estado más grande del territorio mexicano. Sean bienvenidos. Allá arriba entonces, como esa es una ruta tan transitada para ir de un estado a otro entre Chihuahua, entre Sinaloa y Durango, allá pusieron a una persona a cargo de la vigilancia para que todo siempre salga bien, una persona que lo ve todo, y se los voy a presentar. Vamos a subir a conocer al hombre. No será fácil, me recomendaron que no lo hiciera, pero está allá en una cueva. Pero entre más me recomiendan que no lo haga, más me dan ganas de ir. Si no, pregúntele a mi mamá. Y todo derrumbado aquí el acceso. Un poquito enclenque la baranda. Sí está un poquito peligroso, porque aquí nomás estos cables están sosteniendo esta baranda que está bien enclenque, y el camino es por aquí, que si usted no se agarra bien va para abajo. Y yo tengo solo una mano libre porque la otra está en la cámara. Yo creo que por aquí. Siempre escogiendo el camino más difícil, para darme cuenta que el camino era por ahí arriba. Como siempre, yo aquí mostrándoles. Como siempre, yo aquí mostrándoles cómo no hacer las cosas, para que cuando ustedes vengan sepan cómo sí se debe hacer. A la cámara ahí. Yo ya estoy muy viejo para estos trotes. Hemos llegado con éxito a esta gran cueva donde está el Arcángel Gabriel. Véalo, al Gabo, al mismísimo Arcángel Gabo, al Gabriel. La gente va hasta ahí a ponerle sus velitas. Unas velitas ahí bien simpáticas. Su ofrenda, la vaina y el man arriba. Véalo, escondido en la piedra con su espada. Allá sí no llega nadie. Lo que pasa es que esa carretera, cuando la estaban construyendo ahí abajo para conectar los tres estados, pusieron ahí al Arcángel Gabriel como símbolo de protección para que las personas que estaban construyendo la carretera no les pasara nada malo, ¿no? Y de ahí en adelante quedó como un símbolo de protección también para las personas que usan esta carretera hoy en día, sobre todo en un lugar que tiene tantas cosas pasando, así como lo vimos en el obelisco lleno de huecos de bala. La presencia de este arcángel tal vez sí sea una buena idea. Ahora el plan es
ir a llenar los intestinos de algunas delicias gastronómicas de por aquí. Esta sopita de frijoles con maíz está muy rica, pero no tan rica como la mirada de esta belleza, mi amor. Debajo de la mesa es un paraíso. Mira esa cosita tan linda. Hola, yo sé que tú quieres comida, yo lo sé. 1, 2 michis. 3 michis, 4 michis. Luego de visitar al Santo de la Montaña, estamos aquí en un ecoparque llamado Cocoyome, donde encontramos sobre todo una cocina muy tradicional, con alimentos naturales aquí de la región, donde hacen su propio queso, cultivan sus propios alimentos. Nos reciben con tortillas hechas a mano, cocinadas en estufa de leña. Nos reciben con una sopa muy clásica de aquí, de esta región de México, de frijoles con maíz. Para que se den cuenta que en México no todos son tacos ni burritos, aquí también se come trucha, ese pescado tan popular que comemos nosotros allá en Colombia. Nos han sabido recibir con una muy buena trucha, la cual uno se come con estas muy buenas vistas. De lo que sigue siendo el mismo cañón, el obelisco queda hacia allá como a 5 minuticos, pero uno viene aquí a estos paisajes. Mira esos paisajes. Aquí a estos cañones se le conoce como las barrancas, pero es muy bonito porque además tiene una vegetación, tiene su toque verde en algunos puntos, a pesar de que estamos en una zona bastante árida, bastante desértica, ¿no? Y este lindo lugar es un terreno privado de una persona que conocí aquí, el cual ha abierto sus puertas de su terreno para que la gente pueda ir a pasear en este lugar llamado el ecoparque de Cocoyome. Pero ¿qué es Cocoyome y de qué se trata este lugar? Vamos a dejar que el dueño de este sitio nos explique bien. Don Martín, muchas gracias por recibirnos en su terreno. Estamos en Cocoyome. Sí, Cocoyome en Huachochi, Chihuahua, México. ¿Y qué significa Cocoyome? Cocoyome es el nombre de una tribu salvaje, una tribu primitiva que habitó en estas barrancas de la sierra de Chihuahua. Está extinta esa tribu, sin embargo hay vestigios de esa cultura Cocoyome en los cuales nos hemos inspirado nosotros en la arquitectura que usaron ellos para vivir. ¿Y este terreno qué tan grande es? Porque yo lo veo bien grande el terreno. Lo que es la propiedad en sí son 43 hectáreas. Es hasta aquí, hasta donde pasa el arroyo pero la parte de enfrente no está dentro de la propiedad. 43 hectáreas es muy grande y me dicen ahí, me cuentan por ahí la leyenda que usted duerme en esta cabañita que eso es de 2 metros por 2. Sí, exactamente es de 2 por 2. Está arriba de una piedra, una construcción que está hecha en base a tablones labrados a pura hacha, tablones de pino. Se habla que esta tiene arriba de 100 años que fue labrada a pura hacha antes de que hubiera aserraderos aquí en la sierra. Originalmente la usaban los rarámuris como un granero donde guardaban su cosecha de maíz principalmente. Esta nos la trajimos de una comunidad indígena y la armamos aquí justo arriba de la piedra. Le abrimos una ventanita con vista a la cascada, la puerta y luego una camita para 2 personas. Ahora sí eso tiene sentido, porque yo decía, con un terreno tan grande, ¿por qué vivir en un cuartico tan pequeño? Bueno, porque la construcción así estaba, ¿no? O sea, tiene valor histórico. Sí, claro, exactamente, tiene historia. ¿Vamos a verla o qué? Sí, claro. Pero es que aquí cabe una cama y ya. Sí. O sea, yo me voy a meter, permiso. Sí, adelante. Claro, esto es, vea dónde estoy yo, el espacio que tengo entre pared y cama. Y listo, hermano. Sí, caben 2 personas. Aquí batallan un poco para meter a la mujer, pero ya estando adentro, pues ya sí. chingó. Ya fue. Y acá tiene vista a la cascada. Sí. Lo curioso es que el señor que acabamos de conocer, él no vive aquí, ¿no? Aunque todo este terreno es de él y mire esas vistas que tiene. Tiene aquí todo este restaurante, tiene cabañas, estos son hoteles, son vainas, pero el señor cuando viene duerme en esta cabañita de 2 por 2. En esa cabañita solo cabe su cama y duerme ahí con su mujer. Yo creo que el señor lo hace, no sé, cuando el señor vea este video me dejará saber, porque realmente su casa es estar aquí al aire libre. Entonces al resto de su hogar no le pone paredes, solo a lo que es su cama en las noches. Bueno, ya que conocimos la cabaña y cómo es la situación, vamos a ver la cascada, donde se alimenta también de ella un riachuelo, del cual viene la trucha que nos acabamos de comer. Este caminito que voy yo ahí con mi sombra nos lleva a la cascada. Ese señor ha hecho muy bien las cosas porque tiene todo bien señalizado, bien bonito. El clima está perfecto y si seguimos por aquí vamos a encontrar unas cabañas, unas cascadas, una alberca natural. Eso simplemente hay que seguir el sonido del agua. Yo soy colombiano. Colombia siempre ha tenido fama a nivel mundial de ser un lugar peligroso. Es más, usted pone Colombia en las páginas del gobierno canadiense como cuando quiere visitar un país y sale así en rojo. ¡Cuidado! El gobierno recomienda que usted no vaya por allá. Y uno va
y la pasa buenísimo, se enamora de los paisajes, de la gente, de la comida. Entonces yo sé muy bien lo que es eso y por eso he decidido venir a este rincón de México. Este rincón de México se ha llevado pues una muy mala fama por la violencia, todo lo que ustedes ya saben, pero dije es imposible que ese lugar de México, así como Colombia, que somos países tan hermanos, no tenga cosas lindas que mostrar, no tenga una cultura digna de mostrar más allá de las armas y la vaina. Y pues aquí estamos, descubriendo juntos algunos de los paisajes alucinantes que hay aquí en Chihuahua, como esta bella cascada que acabo de encontrar aquí en el camino. Un pequeño homenaje al Salto Ángel, aquí en México. Vamos a ver si desde allá abajo se ve mejor. Todo esto con el fin de que vivamos sin tanto miedo, muchachos. Cuando las noticias se ponen muy agresivas, uno puede apagar el televisor y se soluciona el problema. Tampoco hay que dar papaya, ¿no? Tampoco hay que ser pendejo y meterse en la boca del lobo. Usted pone estos rincones de México y las noticias muy rara vez le van a mostrar paisajes como estos. Y por eso mismo he venido yo hasta acá para mostrárselos. Hemos llegado, muchachos, a esta muy linda cascada. Tenemos de frente, vea qué belleza de lugar. Una cascada que saca su agua, haciendo que desemboque en una pequeña lagunilla que hay allá, donde cultivan la trucha, la que nos acabamos de comer. Sí, señores, vea ese paisaje. Alucinante, ¿no? Esas montañas. Y lo bonito es que, esto está solo para nosotros. Se le arman ahí unos arcoíris preciosos a la vaina. Es un lugar que emana paz. Qué irónico, ¿no? Uno de los lugares más violentos de México y que emane tanta paz al mismo tiempo. ¿Por qué hay tantas noticias negativas en el mundo constantemente? Porque los noticieros son negocios y esas noticias son las que venden. Por eso nos tienen constantemente metiéndonos eso en la cabeza. Así que no coman tanto cuento y vea. Atrévase a recorrer estos lugares, que esto está increíble. Ya bajando unos pasos de la cascada, siguiendo el camino del agua, hemos llegado a la laguna donde tienen el cultivo de trucha. Es esta misma roca de aquí. Y ahí está, donde yo llegué a saltar allá al vacío, llegarán 1000 truchas a olfatearme los tobillos. Vea donde queda la cascada. Increíble. Ya son como las 5:30 de la tarde. Yo me voy a quedar a dormir por ahí arriba en una de esas montañas. Así que por hoy vamos a dejar el resto de la tarde para descansar. Les quiero mostrar mi hospedaje, que va a ser una locura. No lo conozco todavía, pero lo vi en fotos. Pero es esta de acá, que por fuera ya más o menos entienden el concepto. Pero vea, al abrir la puerta, vamos al grano, al postre, al plato fuerte. ¡Boom! Viene con perro incluido. Vea eso. ¿Qué es este lugar? Uno entra por aquí, cierra la puerta. Tiene sus espejos, ahí estamos, pendientes aquí, ya saben cómo es la vuelta. Vamos a primero ver lo básico, ¿no? Que es el baño. Tiene su ducha, tiene su trono, esto está pues básico apenas porque es una cabaña. Tiene su lavamanos aquí, su lavaplatos, tiene su buen sofá y tiene esta vista increíble. Esto está maravilloso. Vean este lugar. Yo nunca me he quedado en un sitio de estos. Esto se puede decir que es como una cápsula, ¿no? De ese nuevo concepto turístico para la hotelería en el mundo llamado el glamping. Está muy bello este lugar. Si vamos por el exterior de la vaina, esta es la parte del baño. Y uno puede caminar por aquí y encontrar todo el vidrio, ¿no? Ahí me pueden ver, sí, a través del vidrio, pero obviamente aquí no entra nadie aún sabiendo que hay huéspedes, ¿no? Pero lo cool de esta cápsula es que es hecha 100% por los dueños de aquí. Esto no es prefabricado. Esto lo hicieron ellos con vidrio, con madera, con todo para que les quedara así de linda, ¿no? Una vaina como una mezcla entre futurista con cabaña en madera de esas viejitas antiguas. Les quedó brutal. Así que si me lo permiten, hoy me dedicaré a descansar un poquito, a hacer un buen asadito ahí afuera a la parrilla y mañana debemos continuar. Porque a Chihuahua le dedicaré unos 4 a 5 días de mi vida. Buenos días, sobreviví al glamping. Es una región un poco fría, tengo que admitirlo, aquí en México. Véanla cómo es por fuera, el vidrio, el domo, hacia las vistas de allá. La cual desde adentro en la mañana no se ve muy bien porque todos los vidrios están empañados. Eso uno sale aquí y desde aquí ya puede recordar el paisaje al que llegué ayer, ¿no? Es un paisaje muy bonito, muy bello. Montañas preciosas. Pero yo tengo que ser muy sincero con ustedes sobre este tipo de experiencias de glampings. No son para todo el mundo, amigos míos. Para los que no saben, la palabra glamping viene de camping con glamour, ¿no? Como un camping de más alto nivel. Pero al fin y al cabo, porque tenga un poquito más de comodidad, un estilo chévere, un look bacano, sigue siendo camping. Yo he hecho muchas travesías a lo largo de la historia de este canal. He estado en muchos lugares, algunos difíciles, otros no tanto. Pero lo que tal vez no muchos saben es que a mí me gusta dormir
con comodidad, porque sobre todo después de un día largo de cansancio, lo único que yo pido es abrir la ducha y que salga agua caliente. O de pronto fue que no prendí el calentador, claro, con razón me bañé con agua fría, me acabo de dar cuenta. Ah, no, mentira, esto sí está al máximo. No dije nada, lo que no prendí fue el gas. Ay, qué pelota. El gas estaba cerrado y yo bañándome con agua fría, claro, esto había que abrirlo o se acabó. No, este gas está desocupado. Ese gas se abre, esto calienta el agua. No tenía ni idea que funcionaba así, yo bañándome con agua fría, se los juro que sufrí. Y me acabo de dar cuenta. A mí casi nunca me ha gustado el cuento de acampar, porque para mí es muy pesado tener una noche incómoda. Y sobre todo con este trabajo que tengo de estar moviéndome para todo lado, el cual tiene cierta exigencia física, ¿no? A los que sí les gusta acampar, que sé que a muchos les gusta acampar, es una muy linda opción. Pero tenga en cuenta que este tipo de lugares van a adoptar el clima en donde usted se esté quedando. Y aquí, como es tan frío, en este momento tengo la mano congelada, allá adentro también se siente frío. El piso es en concreto, es en cemento. Y pues de una me tocó ponerme los zapatos porque hoy no traje las chancletas, ya que caminar en él es helado. Y pues aquí menos mal nos tenían muchas cobijas preparadas para que la noche no fuera fría, y no lo fue. La noche no fue fría, muchas cobijas, muy bien por ahí. Pero yo sigo siendo fan de quedarme en un hotel, un Airbnb. Sin embargo, la experiencia, ya que fue mi primera vez aquí, no estuvo mal. Y ahora nos vamos para un pueblito cercano a desayunar, algo que me dicen por aquí que es muy típico en la región. Buenos días, Firulais. Amanece la bestia. ¿Cómo hace usted para este frío, hermano? Claro, es que usted tiene el buen abrigo, ¿no? Usted no tiene tan buen abrigo, pero bueno, tan lindos. Nos pegamos este rico desayuno tradicional de aquí de la región. Una tortillita gratinada con huevo, frijolitos, cafecito de olla, que es ese café que le echan como canela, queda dulcecito. Apenas para el frío en el que amanecimos el día de hoy, aquí en la ciudad de Huachochi. Sí, señores, esta es la ciudad de Huachochi. Esto que tenemos por aquí, esto es el norte de México, amigos. Una de las regiones, una vez más inexploradas de este país. Después de comer, nos vamos a nuestro próximo destino, que nos queda a 3 horas y 45 de ruta. Todavía tenemos mucho recorrido por hacer. Y eso lo sé gracias a que instalé una eSIM de Holafly en mi celular. En esta ocasión instalé una eSIM para Norteamérica, lo que quiere decir que es una eSIM que se puede utilizar en Estados Unidos, Canadá y México. Lo lindo de esta eSIM es que usted puede compartir datos con otros dispositivos, así que le puede compartir internet al vecino o a su propio computador para trabajar. Y como siempre, es una eSIM muy fácil de instalar. Usted simplemente sigue las instrucciones, instala su eSIM en el celular, llega al destino y apenas aterriza, quita el modo avión y ya está comunicado. Ya puede pedir transporte, ya puede alquilar hoteles, ya puede decirle a la mamá que llegó bien y ya puede mirar también los mapas, tan importante que es eso, para saber cuánto tiempo es de aquí para allá y de allá para acá, para ver si hay trancón, si hay tráfico y así sucesivamente. La eSIM de Holafly está disponible en muchísimos destinos alrededor del planeta. Estoy seguro que para su próximo viaje, entre a la página, escoja su destino, que muy probablemente le va a salir. Y le va a salir con datos ilimitados. No hay que estar pensando en que si se me acabaron o no los datos, va a tener datos todo el tiempo, durante todo el periodo en que compró su eSIM. Pues ahí lo tienen, amigos, con el código Planeta Juan reciben 5% de descuento. Les dejo el link en la descripción. Ahora terminemos de conocer este lindo lugar. Siempre que pensamos en México, tenemos otra idea en la cabeza, ¿no? Nada que ver con este tipo de lugares. Y vamos a continuar por este pasadizo, un recorrido largo hasta por allá, para comenzar el día con pie derecho, conocer estas regiones lindas del país y conocer de cerca estas plantas primaverales del país. ¿Cómo es que se llaman estas plantas? Pues están en todo lado en esta época en México, las he visto seguido en la Ciudad de México, en todas partes. Y aquí también las tenemos, muy bonitas. Aquí en Huachochi estamos en este pequeño parquecito como para la gente que venga aquí a disfrutar esta primera pequeña cascadita que la tenemos ahí de frente. Oiga, esto está muy bonito este parque. Y yo no sé por qué todas las casitas como con ese color, se pusieron de acuerdo los vecinos. Pero eso sigue por allá abajo. Vamos a investigar. Véala, la encontramos. Y allá hay una gente. Vamos a ir hasta ahí, hasta esa plataforma, a ver qué tal se ve, porque esto jamás pensé encontrar un lugar así en México. Y vea, ese señor la tiene clara, construyendo allá su hogar. En la noche seguramente se escuchó la cascada. México es un país tan grande, tan diverso, no solo cultural, gastronómica, musical, sino geográficamente, que cuando uno se va a esos lugares a los que pocos llegan, inexplorados como estos, se encuentra unas sorpresas de este estilo. Lo que no te muestran en el panfleto de Visita México, lo que no te muestran los noticieros de Chihuahua, de esta región del norte. Eso está muy bonito, hermano, vea cómo suena el agua, con su lindo arco iris, aquí nomás, enfrente de nuestros ojos, solo para nosotros, bueno, y para los vecinos. Ahí estamos. Hasta luego, gracias. Gracias, sí. Sí, señor. Bueno, quiero
agradecer a la gente que me encontré aquí en el camino. Estamos atravesando el puente ya. ¡Qué finura! Calidad. La gente muy abierta, muy tranquila. Saludan, hablan con uno, no pasa nada. Y hemos venido hasta este simpático lugar, que es un lago, el lago de la Garza, ¿no? Todo esto de aquí, el lago de la Garza, porque Huachochi significa en el idioma nativo lugar de garzas. Aquí había muchas garzas y todavía las hay. Y este lago, que tiene forma de garza, recibe en él muchas de ellas. Bueno, pero esto más que el Parque de las Garzas es de los patos y de todas estas aves que están aquí en puro desfile delante de la estatua de la garza, de la propia, la original, la de Panini. Oiga, qué cantidad de especies de patos distintas que hay aquí. Increíble. Y a partir de este momento, con la garza de fondo aquí y con estas majestuosas aves, continúa el recorrido. Me quedan 3 horas de ruta para llegar a un pueblo mágico de aquí, de esta zona de México, llamado Krill. No solo es un pueblo mágico lleno de cultura que vamos a conocer, sino que es la estación de donde salen varias rutas que componen al famoso y majestuoso Chepe, el tren Chepe, el cual vamos a conocer, vamos a montar en los próximos días que vienen, ¿no? Más adelante. Y espero llegar por lo menos a la hora del almuerzo. Krill. Allá vamos. Quiero mostrarles el pichirilo que nos recibió aquí en esta ciudad. Ya esa vaina. Bienvenidos a Krill. Siempre es lindo venir a conocer un pueblito mágico mexicano. Y este es el pueblito mágico de Chihuahua, aquí en el norte. Se incorporó a ese programa de pueblos mágicos de México en el 2007. Se sabe que para ser pueblo mágico en México tiene que cumplir ciertas cosas, ¿no? Véalo, el pueblo de Krill. Ahí lo tenemos, lindas letras, el sol por detrás. Y esta es la plaza principal. Esa es la iglesia que está en funcionamiento. Esta es también el centro de la plaza principal como tal. Es un pueblito muy pequeño, realmente. Su calle principal es la de allá y son 3 cuadras para aquí para allá. Muy bonito, muy auténtico. Y como les decía, tiene 2 iglesias. Esta es la que está en uso hoy en día y esa es la antigua iglesia. ¿Se les parece esa iglesia a algún otro lugar que conocemos ya en este canal bastante bien? Si me dijeran que esta iglesia fue construida por los franceses, les creo, porque está igualita a la iglesia ya en la ciudad de Quebec. Hay una iglesia que es exacta. Está bonito el pueblo, ¿no? Chiquito, pero colorido, fino, romántico. Y pues este pueblito de Krill es la entrada a muchos lugares importantes de la región, como las barracadas de cobre, que lo veremos en el próximo video, y muchos otros atractivos interesantes, naturales, parques nacionales, pero sobre todo diversas alternativas para conectar con todas estas partes importantes de Chihuahua, como por ejemplo el tren, pero no cualquier tren, el famoso tren de El Chepe, que es una de las razones principales por las cuales me he pegado el viaje hasta acá, para conocer esa linda y simpática ruta del tren del Chepe aquí en el norte de México, que es exactamente lo que haremos mañana en la mañana, y lo que con mucho gusto les mostraré entonces en el próximo video. En este pueblito es muy común en la época de invierno verlo completamente cubierto de nieve. Imagínense este lugar aquí en México con este solazo y con toda la vaina, pero cubierto de nieve, ¿eh? Sí puede llegar a ser muy frío. Caerá nieve unas 3-5 veces al año. Y esta es la carretera que hace parte del Chepe, ¿no? Nos lleva hasta allá, hasta ese túnel. Seguimos aquí en la ciudad de Krill. Ese túnel es de los más largos de todo el recorrido, más o menos unos 2 kilómetros de largo. Pero la carrilera con mucho cuidado, porque yo sé que a esta hora, en este momento, no hay ningún tren que vaya a pasar. Pero niños que están viendo este video, nunca hagan lo que yo estoy haciendo. Esto yo lo hago porque yo sé lo que estoy haciendo en este momento. Tengo la información, averigüé, yo sé cómo es la jugada aquí, pero no veo una carrilera de tren y jamás camina sobre ella. Que quede claro, déjenselo a manos de los profesionales. No podía despedirme sin venir a conocer Krill desde arriba, desde este mirador, donde hay lo que parece ser un Cristo Redentor, parecido al de Río, solo que más pequeño. ¿Qué dice mi viejo Jesus? Viendo toda la ciudad de Krill desde arriba, véalo. Qué interesante el lugar. Todo esto es Krill, pueblito mágico mexicano. Aquí comienza la aventura. Termina la de hoy, comienza la de mañana. Entonces, bueno amigos, siendo ya casi las 6 de la tarde, hemos llegado hasta este lindo pueblo de Krill en nuestro recorrido por el estado más grande de los mexicanos, para conocer un poco de esa cara tan inexplorada de este país. Por ahora nos ha parecido bastante bien. No se pueden perder el próximo video, porque ahí nos vamos a sumergir en semejante aventura. Así que por el momento, saludos a la abuela mexicana y nos vemos en el próximo video. Chao, Lin.